Estandarización. Este tema también se conoce como tipificación y lo que realizamos con este tema es una comparación de datos procedentes de diferentes muestras o poblaciones. Inclusive dentro de la misma población, lo que hacemos con este tema es ver cómo se posiciona un dato con relación a todo el demás grupo. Lo que aquí estamos buscando o lo que se relaciona con este tema es analizar rendimientos, analizar cuánto destacó un dato con respecto al demás grupo. La medida estadística que vamos a utilizar para representar el grupo en general es la media aritmética o el promedio. Entonces, les recapitulo. Estandarización se utiliza cuando comparamos un único dato con respecto al resto del grupo. Lo que vamos a convertir es ese dato a otro que se llama Z. Este dato Z lo que me va a hablar únicamente es de una posición relativa. ¿Por qué relativa? Porque la estamos relacionando con lo demás. Entonces yo estoy viendo qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra ese dato con respecto a los demás. Este tema está directamente relacionado con la desviación estándar. Por eso lo utilizamos en esta fórmula. Para yo saber el dato estandarizado o tipificado, lo que tengo que hacer es, tomo el dato que a mí me están dando, le resto la media aritmética. Recuerden que la media aritmética es lo mismo que promedio y en este caso lo que hace es hablar del grupo en general. Vean que el dato solito es el valor que voy a convertir a tipificar y la media aritmética es el resto del grupo. Lo que me dé eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, estandarice la calificación obtenida por cada estudiante según la información brindada. Entonces, vemos que aquí están hablando de dos poblaciones distintas. Está hablando del grupo de la sección 8P1 y el grupo de la sección 8P2. De cada grupo podemos ver que se tomó de muestra a dos estudiantes. En A8P1 se toma a María que sacó un 80 en un examen que nos están hablando ahí, un examen X, no importa mencionar cuál. Lo que sí necesitamos dejar en claro es que estos datos, este resumen que está aquí, sí es de ese mismo examen. No es que todos realizaron un examen de diferentes asignaturas y que aquí están los resultados, no. Estos son los resultados, bien podría decirse que una prueba matemática o cualquier otra. Entonces vemos que María sacó un 80 en ese examen, David un 85. Y está el otro grupo donde me habla de Julia que también sacó un 80 y Julián que también sacó un 85. Entonces podemos ver que de esos dos grupos estamos comparando un mismo dato. Y David y Julián tuvieron la misma calificación. Entonces, hacia como están, no podemos comparar los datos con respecto a los demás porque esto no se trabaja con los valores absolutos, con el valor que nos dan, sino que tenemos que tipificarlo. Entonces, vamos a tipificar el dato de María. ¿Cuál es el dato de María? 80. A eso le quitamos la media aritmética del grupo de María, que es un 78. Y eso se divide entre la desviación estándar de ese grupo, que es 15. Ingresamos eso en la calculadora. Convertimos a fracción. Con dos decimales más que suficiente. Entonces aquí tenemos el valor estandarizado que es 0,13. Todavía no vamos a interpretar, solamente vamos a ir tipificando esos datos, cada uno de ellos. Igual con David, ¿cuál es el dato de David? 85. También le quito la media aritmética y los dividimos entre la desviación.
en decimales me da 0,46. Ahora con Julia y Julián. Julia, el dato de ella es un 80. La media aritmética del grupo de Julia es un 85. Y la desviación estándar de ese grupo es 10. Esto nos da un valor negativo menos 0,5. Cuando el valor nos da positivo es que el dato se encuentra por arriba de la media aritmética. Y cuando nos da negativo es que está por debajo. O sea, en este caso, Julia se sacó un valor que está por debajo del valor general de ese grupo. De ahí sí, si el grupo a nivel general las notas rondaron 85 y ahí se sacó un 80, está por debajo. Y el dato de Julián, 85, le quito 85 y entre 10. Bueno, a 85 le quito 85, eso es 0, y 0 entre 10 es 0. Muy bien, ya aquí tengo los datos estandarizados. Entonces, veamos, analizamos cuando comparamos un grupo con otro. En este caso, cuando comparamos a María y Julia, que obtuvieron la misma nota, un 80. Pero podemos ver que no es lo mismo sacarse un 80 en A8P1 que un 80 en A8P2. ¿Por qué? Porque aquí no lo vamos a enfocar de las notas absolutas, sino cuánto destaca esa nota con respecto a los demás. Entonces veamos que el valor de María nos da un 0,13. Entre más cerca esté el 0, es porque ese dato está muy cerca de la media aritmética. Digamos que por aquí está María. Está muy cerca de la media aritmética. 0 es si me cae justo encima de la media aritmética y el dato no se habría alejado nada. Y vemos a David que 0,46 está en un valor más alto que 0,13. Entonces él estuvo un poquito más lejos del promedio, más lejos del montón. Y comparamos en este caso el otro grupo, igual a media aritmética. Julia está por debajo, en 0,5, ahí está Julia. Y Julián quedó en 0, o sea, Julián, por decirlo de alguna manera, no destacó nada. ¿A qué me refiero con destacarme? Bueno, que no se alejó del promedio, se quedó siendo el mismo valor que los demás. Él no se relució, por decirlo de alguna manera, no destacó. Entonces, podemos ver que en este caso, sacarse un 80 en la 8P1 genera un mejor rendimiento que haberse sacado un 80 en la 8P2, porque más bien en la 8P2 quedaría por debajo del promedio. Ahora, haciendo otras comparaciones entre María y David, ¿quién obtuvo un mejor rendimiento? En este caso, de un mejor rendimiento o una mejor posición va a depender del contexto en el que estemos trabajando. En este caso que estamos hablando sobre notas, ¿quién va a tener una mejor posición? El que tenga la nota más alta. Entonces el valor estandarizado más alto. Entre David y María, David tiene una mejor posición relativa. En el otro grupo, entre Julián y Julia, aunque vemos que nos podría confundir que uno es 0 y otro es 0,5, es decir, 0,5 pero negativo, más bien está por debajo. Entonces, entre Julián y Julia, ¿quién está aquí? Entre ellos dos, con una mejor posición, Julián, de que por lo menos él no está por debajo, por lo menos quedó igual que el resto del grupo. Hay escenarios en que el hecho que el valor me dé más alto no significa precisamente algo bueno. Vamos a mostrar un ejemplo de eso que les comento, que no siempre es algo bueno que se aleje tanto. Por ejemplo, un estudiante me hablaba de una relación de gasto e ingreso. En este caso, ¿qué es mejor? ¿Gastar más de lo que le ingresa a una persona o gastar menos de lo que le ingresa a una persona? ¿Qué será mejor? ¿Gastar más
de lo que me ingresa o con, que es en este caso. Hablemos en este caso que estamos analizando el gasto. Entonces hablemos de una persona que se llame A, otra persona que se llame B, otro que se llame C, otro que se llame D. Entonces en este caso A y B están por arriba del promedio, porque esos valores me dieron positivos. Y C y D están por debajo del promedio, esos valores estandarizados me dieron negativos. Si hablamos del gasto, entre A y B, ¿quién tiene una mejor posición? ¿El que gasta más o el que gasta menos? De B, porque está más cerca del promedio. B tiene una mejor posición que A, porque más bien A está más lejos, que dice que le está gastando más. Una mejor posición relativa que A. Entre C y D, ¿quién tiene una mejor posición relativa? Vean que entre más abajo es porque más bien gasta menos. En este caso, vean que en el lado positivo tenían una mejor posición el que se acercaba al cero. De porque estoy al cero es que está gastando menos. O por lo menos lo mismo que el resto del grupo. En este caso, en esos dos valores que son negativos, ¿quién tiene una mejor posición relativa? O sea, ignoren por un momento A y B. Me quedo solo con la parte de abajo. ¿Quién está logrando ahorrar más aquí? El que se está, en este caso, sí sería bueno el que se esté alejando más del cero, porque en este caso, al ser gasto, quiere decir que está gastando menos todavía que los demás. C está gastando parecido a los demás, pero D está alejándose más que C, por lo que el gasto de él es más bajo todavía. Entonces, en este caso, D tiene una mejor posición relativa que C. Entonces, vean que cambia mucho el análisis. Tenemos que comprender muy bien cuál es el contexto y qué es bueno y qué es malo en ese contexto. Si fueran notas de entre más alto, mejor. Pero en este caso, que es gasto, entre más bajo, mejor. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Dice, Carlos y Alicia discuten sobre quién obtuvo un mejor rendimiento. Vean que no me están diciendo nota, sino un mejor rendimiento en un examen de admisión a la universidad. Carlos realizó el examen en 2014 y obtuvo una calificación de 682 puntos, mientras que Alicia lo realizó en 2015 y obtuvo una calificación de 694 puntos. Vean que si comparamos las notas, el valor absoluto, obtuvo una mejor nota Alicia. Pero aquí lo que a mí me están diciendo es un rendimiento, que es lo mismo que posición relativa. A ver quién de estos dos logró destacarse más positivamente con respecto a su grupo. Que en este caso, vean que son dos poblaciones diferentes porque uno es en 2014 y otro es en 2015. Sigue diciendo, ambos en una escala de 800 puntos, que es el máximo. Alicia le dice a Carlos, ¿te das cuenta de que te gané? Y Carlos le dice, un momentito, usted a mí no me ha ganado. Pues la media en 2014 fue de 643 puntos, con una desviación estándar de 29 puntos, mientras que en 2015 la media aritmética fue de 638 puntos con una desviación estándar de 42 puntos. Entonces vean que sea como está redactado enreda un poco, entonces lo que hacemos es ir acomodando sus datos. ¿Cuál es el dato de Carlos? 682. ¿Cuál fue el promedio de en ese momento? 643 y la desviación estándar en ese momento fue 29. Me da una posición relativa de 1,34. Y cuando realizamos el análisis de Alicia, ella obtuvo 694 puntos, la media aritmética en ese momento fue 638 y la desviación en ese momento fue 42 puntos. Se me da una posición relativa, un valor tipificado, estandarizado de 1,33. Entonces, a la hora de que comparamos, vean que ese valor es como una distancia. ¿Quién está más lejos? ¿El 1,34 o el 1,33? ¿Quién está más lejos del 0? De ahí está más lejos del 1,34. Entonces Carlos está más arriba que Alicia. Por lo que hablando de destacarse con respecto a los demás, Carlos tuvo una mejor posición relativa. No estamos hablando de notas. Estamos hablando de quién logró
un mejor rendimiento, una mejor posición con respecto a los demás. Alicia, al estar más cerca del 0, ella no logra destacar tanto, comparándolo con él, ¿verdad? Con él únicamente. Porque ella más bien está más cerca del 0, o sea, más cerca del promedio, más cerca del montón. Entonces, vemos que ese tema, estandarización, lo que me hace es compararme un único dato con respecto a la demás población para ver qué tanto se alejó ese dato y poder realizar comparaciones. Recordemos que para poder saber que algo es bueno o malo, tenemos que analizar muy bien ese contexto.